Amados hermanos, buenas tardes, que el Señor nos siga bendiciendo. Para nosotros es un placer, es un gozo en el Señor el poder estar en contacto nuevamente con todos ustedes y pues nuevamente estamos aquí unidos en una misma mente, en un mismo corazón, y sé que hemos venido desde lo más profundo de nuestro ser a entregarle esta ofrenda a nuestro Señor. Nuestro ruego a lo largo de todo este tiempo ha sido que pueda ser algo aceptable delante del Señor. Todos conocemos lo que nos dice el libro de Apocalipsis, tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5, nos dicen cosas muy similares. En el capítulo 4, versículo 9 nos dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el capítulo 5, versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Eso es lo que nos dice la Escritura, y esa es la intención que nace desde lo más profundo de nuestro corazón. Así que, hermanos, nuevamente bienvenidos. Si usted tiene su himnario a la mano, estaremos entonando esta tarde 2 himnos para honrar, para glorificar a nuestro Señor, y al mismo tiempo esta tarde estaremos orando como lo hemos venido haciendo en cada transmisión, pero también, hermanos, estaremos teniendo un tiempo de análisis de la palabra de nuestro Señor. Así que vamos a dar inicio, hermanos, a este tiempo especial, y vamos a empezar entonando el himno número 9 de nuestros himnarios bautistas, que lleva por título: Señor, ¿quién entrará? Himno número 9. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Amén. Para la honra y gloria de nuestro Señor, vamos a inclinar nuestros rostros, cerremos nuestros ojos,
por reverencia a lo que estamos haciendo en esta tarde. Dios nos está dando el especial privilegio, la especial bendición de presentarnos delante del trono de su gracia. Oremos, hermanos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, en esta tarde, nuestro buen Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y una vez más nos acercamos al divino trono de tu gracia. Lo hacemos en humillación, sí, pero lo hacemos con confianza, Señor, movidos por tu Santo Espíritu que nos trae la convicción a nuestros corazones de que ha sido a través de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, por el cual tenemos abierto un camino nuevo y vivo para venir con confianza, con plena certidumbre de fe, Señor, y entregar en tus manos esta humilde ofrenda, Señor. Así que, Padre, sé con cada uno de nosotros, sé con los que estamos aquí en tu casa de oración, pero también sé en cada hogar que esta tarde nos está abriendo sus puertas, Señor, ya sea que lo esté haciendo ahora mismo, que estamos transmitiendo en vivo, o quizás más tarde que esté viendo esta transmisión, Señor, que tu bendición también se derrame en abundancia, obra en cada uno de nuestros corazones, Señor, conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tiene, Padre. Toma en tus manos los cantos, toma en tus manos los diferentes tiempos de oración que tendremos esta tarde, pero también, Señor, te ruego que uses tu palabra una vez más para hablar a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Aquí estamos hambrientos y sedientos de ti. Suple toda necesidad en nuestras vidas. Te damos gracias de manera anticipada en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Hemos preparado un canto más para alabar al Señor juntos esta noche, hermanos, y es el himno número 325 que se llama Yo sé a quién he creído. Himno número 325, Yo sé a quién he creído. Cantemos. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme. ¿Quién es de día glorioso? Iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró. Ni sé por qué si solo creo en él la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme. ¿Quién es de día glorioso? Iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme. ¿Quién es de día glorioso? Iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído,
Qué precioso canto que nos hace recordar las palabras inspiradas en todo momento por el apóstol Pablo. Dice el coro de este himno: mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. Este himno es tomado de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Pablo viene alentando a su hijo en la fe. Bueno, así es conocido, pero en realidad no es su hijo en la fe, porque él no lo ganó para el Señor. Él lo conoció a Timoteo siendo un joven activo en su iglesia local, y es que Pablo lo recluta para formar parte de su equipo misionero. Así que sí es su padre, pero es su padre ministerialmente hablando. Y en esta porción del capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, que todavía no es el pasaje que vamos a analizar, pero mientras cantábamos este himno, mi mente se vino a este pasaje, y dentro de las formas o argumentos que Pablo utilizó para estimular y animar la vida de Timoteo, le dice en el versículo 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo número 12. Sin duda que este versículo y todas las palabras que Pablo viene expresando aquí expresan fe, expresan convicción, expresan seguridad. Pablo había sufrido, dice en el versículo 8: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Podría a lo mejor el joven pastor Timoteo estar casi abortando su tarea ministerial, y Pablo lo alienta con estas palabras llenas del Espíritu Santo, porque la vida del creyente, hermanos, es una vida de un permanente desafío, y el Señor siempre va a querer nuestro crecimiento. Una de las cosas preciosas que tiene la vida del cristiano es que llega un momento en el cual Dios le permite tener a uno un encuentro personal con Él. Y en ese momento su Santo Espíritu, si venimos arrepentidos, su Santo Espíritu viene a morar dentro de nosotros, y ahí empieza nuestra vida como creyente. Y hablar de la vida del creyente es hablar, hermanos, del gran privilegio y de la gran oportunidad de madurar y de crecer y crecer y crecer y crecer, de tal manera que Dios no ha puesto un límite para nuestro crecimiento. Él quiere que nosotros nos constituyamos a la estatura y a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, hermanos, lo que esto implica. Por esa razón, esta tarde, brevemente, hermanos, quiero compartir con ustedes nuevamente el tema de la fe. Pudiera parecer un tema ya demasiado estudiado, demasiado trillado, demasiado escuchado, pero hermanos, al menos a mí no me causa cansancio volver a traer al corazón este tema, y ojalá que a ninguno de los de ustedes que hoy nos están siguiendo, pues tampoco les cause ningún cansancio, porque la fe es primordial en nuestras vidas, hermanos. Es necesario que nosotros cada día, esa medida de fe que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, trabajemos en ella, para que esa medida de fe, ya sea que sea tan pequeña como un grano de mostaza, o sea más grande que ese grano de mostaza, pues nosotros podamos fortalecerla. Y recordemos, hermanos, y no me quiero detener tanto en hablar en los diferentes tipos de fe que hay en el mundo, pero esencialmente y simplemente mencionaré dos. La fe verdadera, que se conoce como la fe salvífica, o sea, la fe que salva. Y para tener un punto de comparación,
Hablaré esta tarde brevemente acerca de otra fe también que existe, y es la fe temporal. Y eso lo hemos vivido, creo que todos los creyentes en algún momento hemos conocido a alguien que en su corazón tiene fe, pero su fe es temporal, su fe es efímera. ¿Por qué se le llama fe temporal? Pues como su mismo nombre la describe, está por un breve periodo de tiempo. Quizás está pasando por alguna dificultad, por alguna tribulación, y no es creyente, pero tiene fe. Da por hecho que hay un Dios que existe y que creó todas las cosas. Y ellos saben, porque tenemos vecinos, amigos, compañeros, familiares, que saben lo que nosotros somos en cuanto a la vida espiritual y en cuanto a la fe. Y se acercan con nosotros para solicitarnos que oremos por ellos. Y muchas veces la expresión que se usa, decir, por favor, ora por mí, ora por fulanito, ora por esta necesidad, porque yo sé que a ti Dios te escucha. Y esa es la fe temporal. Se acercan sabiendo que hay un Dios misericordioso, como estudiamos la semana anterior, un Dios de amor, un Dios de gracia, pero una vez que su asunto se resuelve, se decanta para uno y otro lado, pues finalmente ellos vuelven a su vida normal. Pero la fe, hermanos, que nosotros tenemos es una fe preciosa, y recordemos que la fe tiene que ser probada. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, no traía anotada la cita en las breves anotaciones que hice para esta tarde, pero creo, hermanos, que el Señor me está dirigiendo para que vayamos a esa carta precisamente para que nosotros nos demos cuenta cómo es necesario que nuestra fe sea probada. Y dice en la primera carta de Pedro, capítulo número 1, y dice desde el versículo número 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados. Aquí aparece una vez más la palabra guardados. Pablo dice, yo sé en quién he creído y sé que guardará mi depósito hasta aquel día. Pedro está diciendo aquí que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y vean cómo se expresa en el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y todos sabemos, hermanos, que un metal precioso como lo es el oro tiene que ser purificado, tiene que llegar a su punto exacto de pureza, y tiene que ser sometido al horno a varios cientos de grados para que se pueda el mismo fuego hacer esa purificación que hace tan valioso el oro. Y Pedro, inspirado también por el Espíritu Santo, hace una comparación de lo preciosa y hermosa que es nuestra fe. Hay momentos, hermanos, porque no podemos decir que permanentemente estamos sufriendo, porque como en otras ocasiones anteriores he compartido, y hoy lo platicaba con mis hijas, nada es para siempre. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. A cada rato estoy trayendo a la memoria el pasaje de Eclesiastés, capítulo número 3, donde nos dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para abrazar,
Hay tiempo para abstenerse de abrazar, hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de herir, tiempo de sanar. O sea, todo tiene su tiempo, hermanos. Y si hoy no tenemos dificultades, gloria al Señor, porque Él es bueno, porque nos da reposo también. Pero recordemos, por favor, hermanos, con todo mi corazón, tengamos esto presente. Si nuestro deseo es crecer y que nuestra fe se fortalezca, Dios va a permitir que pasemos por algunas pruebas. Pero recuerden también algo, aunque está colocado en otro contexto, siempre es bueno que recordemos que el Señor dice el pasaje, que el Señor junto con la tentación da la salida. Y creo, hermanos, que es equiparable, insisto, es otro contexto, pero creo que es equiparable. Yo veo la prueba en la vida de algunos de mis hermanos y digo, Señor, no aguantaría lo que mi hermano fulano está viviendo. Y pues creo que tenemos razón, porque Dios no va a permitir que nosotros llevemos más carga de la que podremos sobrellevar. Entonces, no olvidemos lo que dice Pedro, que nuestra fe es más preciosa que el oro, y aunque el oro es perecedero, es corruptible, tiene que ser purificado por el fuego. Nuestra fe también. Ahora, la fe de Pedro, hermanos, porque para ninguno de nosotros que hemos estudiado, llevamos un tiempo leyendo o quizás estudiando la Escritura, para ninguno de nosotros pasa desapercibido la transformación que Dios hizo en la vida de Pedro, porque encontramos a un Pedro en los evangelios y encontramos a un Pedro totalmente distinto en el libro de los Hechos, y encontramos a un Pedro todavía más maduro que escribe su primera y segunda carta que llevan su nombre. Y él tuvo que batallar, como también nosotros batallamos. Dice el Evangelio de Mateo, para poner como muestra un botón, como se dice coloquialmente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, quienes no hemos escuchado acerca de este relato bíblico, pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar. La barca, hermanos, en este caso, es como un símbolo de la iglesia. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro. Ya todos conocemos del temperamento impulsivo del apóstol Pedro, siempre asumiendo los riesgos, asumiendo un rol de liderazgo. Y dice el verso 28 que entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, dense cuenta de lo que Pedro está diciendo. Y esto, hermanos, como es natural del ser humano, siempre estamos diciendo: ese Pedro, cómo falló, cómo quitó la mirada del Señor. Sí, espérenme, sí, eso es cierto, pero espérenme tantito. Antes de eso, hay que reconocerle que él tuvo la convicción, él tuvo el valor de decir: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor Jesucristo no le empezó a dar clases de física en ese momento, ni le empezó a decir que si estaba seguro, simplemente le dijo: ven. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: ven, hermanos. Porque el Señor Jesucristo sabía que Pedro era capaz de caminar sobre las aguas. Sin embargo, ya conocemos
el desenlace de la historia y la voy a terminar de leer. Y dice el verso 29, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. O sea, no se bajó de la barca y enseguida se hundió, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El detalle nos los han seguramente enseñado muchas veces, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y ahí está el pero, ahí está el detalle. Tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así es la fe, así es nuestra fe. El Señor a algunos de nosotros nos ha permitido por casi toda la vida caminar en sus caminos, conocerle, ver su gran misericordia, su gran amor, sus cuidados, su provisión, su protección, todo lo que queramos enumerar el día de hoy. Y sin embargo, hermanos, hay momentos en que la fe se quebranta. Y la fe se quebranta no es porque nosotros no seamos verdaderamente hijos de Dios, sino se quebranta porque dejamos de poner nuestra mirada, como dice Hebreos, en el autor y consumador de la fe. Porque nuestra mirada nunca debería estar en las circunstancias. Porque Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que cualquier necesidad. Dios es todopoderoso, hermanos. Y Dios nos ama, Dios nos rescató. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, tiene un lugar reservado para nosotros. Ahora, a veces estamos también bíblicamente, no estamos también muy ciertos cómo funciona eso de la fe. Y aquí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, y me refiero, hermanos, a la medida de la fe o al tamaño de la fe. Y dice el Evangelio de Mateo, capítulo 17, voy a leer también varios versos, porque resulta que sus discípulos en alguna oportunidad se encontraron solos, pero tenían enfrente un problemón, un hombre lunático, o sea, un hombre que estaba mal de sus facultades mentales. Y leamos el relato, dice a partir del verso 14 en Mateo 17, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, y vean, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, vean el señalamiento directo, específico, el Señor Jesucristo. Él dice, oh generación incrédula. No señala otra cosa, sino señala directamente hacia la fe de sus discípulos. Y les dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Yo no sé si lo que voy a decir esté incorrecto, que Dios no me lo tome en cuenta, pero veo hasta percibo en este versículo 17 cierto hartazgo de parte del Señor Jesucristo, porque habían caminado con Él, lo habían escuchado, lo habían visto hacer milagros. Y dice el versículo 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Esta parte a mí me gusta, porque cuando algo se escapa de nuestras manos después de haber sido reprendido por Dios, o en este caso por el Señor Jesucristo, como lo fueron sus discípulos, es como en la escuela. A veces no preguntamos porque pensamos que la pregunta es tonta, o porque si preguntamos vamos a quedar en ridículo delante de los demás. Y sin embargo los discípulos le preguntaron,
¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Esa fue la respuesta. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces aquí caemos en otro aspecto de la fe. Y es donde decía yo que a veces bíblicamente como que todavía no nos quedan claros muchos conceptos bíblicos. Porque muy a menudo estamos pidiéndole al Señor que Él nos aumente la fe. Él a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe. Insisto, no sé si mi fe es como un grano de mostaza o es un poco más grande. Pero Dios a mí me ha dado una medida de fe y a usted le ha dado una medida de fe y a su familiar que es hijo de Dios también como usted y yo le ha dado otra medida de fe y a otro hermano le ha dado otra medida de fe. Pero nosotros no debemos ocuparnos en pedir que Dios nos dé más fe, sino debemos ocuparnos en que esa medida de fe que el Señor nos ha dado se fortalezca, hermanos, se fortalezca. ¿Y por qué lo digo? Porque en el Evangelio de Lucas, que es un pasaje paralelo al que acabamos de leer, dice en el capítulo 17, versículo número 5 y versículo número 6, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Esa fue la solicitud, la petición que sus discípulos hacen. Aumentanos la fe. Y vean la respuesta, hermanos, del Señor Jesucristo. Si tuvieres fe, como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuvieras fe, ¿cómo? Como un grano de mostaza. Ahora, la fe es tan importante, hermanos, que una de las cosas que no debemos olvidar, bueno, dos cosas vamos a ver hoy, aparte de lo que ya les compartí. Dos cosas vamos a analizar brevemente, más una que la otra. Pero lo primero que quiero decirles, hermanos, es que así como nuestros ojos, nuestras manos, el gusto, el olfato, esos sentidos nos conectan con el mundo físico en el cual Dios nos ha colocado. La fe es la que hace posible, digamos que es el sentido que hace posible que nosotros nos conectemos en el ámbito espiritual. Por eso es tan importante que nosotros nos cuidemos de fortalecer nuestra fe, y trabajar en ella. Y si usted se está preguntando, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que seguido les digo. Vivimos permanentemente ocupados en oración por la vida espiritual de la iglesia. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo, orando y enfocados. Es importante, hermanos, mantenerse enfocados. ¿Enfocados en quién? En Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero no solamente, hermanos, orando, leyendo, asistiendo al templo. Bueno, cuando podamos, ahorita no podemos. Pero enfocados en el Señor. Pero una última cosa, hermanos. Ubicados. Debemos nosotros ubicarnos. ¿Quiénes somos nosotros y quién es Dios? Si nos mantenemos enfocados, si nos mantenemos ubicados, ¿y a qué me refiero con ubicados? Que tengamos en todo momento presente que nosotros estamos de paso en esta tierra, hermanos. Estamos de paso. La vida es como la hierba, es como la neblina. Dice un himno que la vida se va como el viento. Así se nos va la vida.
Apenas hace unos años recordamos que éramos niños o éramos jóvenes y resulta que ahora estamos cercanos a la tercera edad. Es increíble, pero así pasa la vida de una manera rápida. Entonces la fe, hermanos, es como un sexto sentido que nos conecta con el ámbito espiritual. Hebreos capítulo 11 es donde quiero compartirles esas dos cosas. Una, la fe no es ciega, porque muchas veces se tiene la idea, se crean ciertas corrientes ideológicas que nos llevan a pensar que la fe es ciega, pero no, al contrario, la fe te permite ver, pero te permite ver más allá de lo físico, de lo terrenal. Y dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hermanos, la fe es un don. Y Dios nos dio el don de la fe. Y Dios nos dio una medida de ese don a cada uno de nosotros para que nosotros lo podamos ver a Él sobre las circunstancias. Pero si nosotros no hacemos uso de ese recurso divino que Dios nos da a través de la fe, y sabemos que la fe es verdadera si la fe ha sido puesta en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Entonces, ¿cuántas veces no estamos necesitando cosas? Y no me refiero simplemente a las materiales, sino también a las cuestiones que tienen que ver con lo moral, no solamente lo material. ¿Y qué necesitamos? Fe. Y el Señor sabía que en este mundo, dice Juan capítulo 16, íbamos a tener aflicción, pero nos dijo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Hace 2 domingos atrás yo predicaba un mensaje que le puse la historia de la iglesia. Hermanos, la historia de la iglesia ha sido una historia de pruebas, de aflicciones, de persecuciones, de presiones de parte de los diferentes imperios o gobiernos, según la época en la cual la iglesia haya vivido. Imagínense que el Señor hubiera dejado la vida de la iglesia acéfala. Me refiero que hubiera creado la iglesia, pero como una iglesia más, sin darle ese regalo que es la fe. La fe no solamente nos salvó, hermanos. La fe en Jesucristo no solamente salva. La fe en Jesucristo, hermanos, nos ayuda a vivir y nos ayuda, hermanos, a vivir bien. Nos ayuda a vivir bien. Dios quiere que vivamos, hermanos, así, que nosotros no solamente hayamos nacido de nuevo a través de la fe, sino que vivamos por la fe. Por eso en varios pasajes, empezando desde Habacuc, en el Antiguo Testamento, pasando por Romanos, llegando a Gálatas y terminando en Hebreos, nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Ahora usted decir, bueno, pues tanto como ser justo no lo soy. Es lo que yo decía. Tenemos a veces, o estamos carentes a veces, de tener conceptos bíblicos de manera correcta. Y hermanos, si tú eres un hijo de Dios, no solamente eres santo, no solamente eres parte de la iglesia, tú eres justo. ¿Sabes por qué? Porque fuiste justificado por Jesucristo por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Él. Así que el Señor sabía que como hijos suyos y como parte de la iglesia, íbamos a estar permanentemente sometidos a una presión intensa de parte del mundo. Tenemos el gran ejemplo de Job. No sé si mencionar en qué área sufrió Job, o mejor preguntarle a usted en qué área de las 4 que todo ser humano tiene en su vida, en qué área Job no fue oprimido. Hermanos, la respuesta fue en todas.
perdió a sus hijos, perdió su salud, quedó pobre. Pero solamente el aspecto espiritual se mantuvo íntegro. ¿Por qué? Por la fe, hermanos. Por la fe. Porque la fe, insisto, es como ese sexto sentido el cual nos conecta con el ámbito espiritual, es el que nos conecta precisamente con Dios. Imagínense, si no tuviéramos fe, si no estuviéramos viendo la majestad de Dios, pues no oraríamos. Imagínense arrodillarse aquí o al pie de nuestra cama, arrodillarnos y decir, bueno, ¿y a quién le estoy hablando? Pero la fe nos da a nosotros la convicción de que no estamos solos, sino que espiritualmente Dios nos da acceso a través de su Hijo Jesucristo al mismísimo trono de su gracia. Como dice Hebreos, por cierto, como dice Hebreos capítulo déjenme recordarme. Dice en el capítulo 4, versículo número 16, dice desde el 15, Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y vean la invitación. Dígame usted, hermano, si esto no es una bondadosa invitación. Dice, acerquémonos pues. ¿De qué manera? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si alguien conoce nuestras debilidades, si alguien conoce nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones, nuestras pruebas, nuestros anhelos, todo es el Señor Jesucristo, porque Él es, hermanos, nuestro sumo sacerdote. Así que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ojalá que empecemos a fortalecer nuestra fe, aunque sea como un pequeñísimo y diminuto grano de mostaza, para no ver las circunstancias, sino ver al autor y consumador de la fe, al cual ha vencido al mundo. Y el segundo aspecto que quiero compartirles esta tarde en cuanto a la fe, tiene que ver, hermanos, con que la fe no es estéril. No puedo yo decir que tengo fe y que la fe no se exteriorice. Uno no va por la vida diciendo yo tengo fe. Oye, ¿ya sabes que yo tengo fe? O te encuentras con otra persona y dices yo tengo fe. No, eso no se dice. Eso a través de las acciones, lo que nosotros llamamos el testimonio. Porque yo vuelvo a insistir, la fe no es estéril. La fe siempre va a producir frutos. Ahora, fíjense una cosa, hermanos. Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. A cada hijo suyo Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso enseña Efesios 1:3 en adelante. Y cuando Dios nos escogió, Dios puso un propósito para nuestras vidas, para honra y gloria suya, no para nuestros propósitos. No para que nuestra voluntad y nuestros sueños y nuestros anhelos se cumplan, no, sino para la honra y gloria de su bendito nombre. Porque hemos sido dejados en esta tierra para ser instrumentos que honren y glorifiquen su nombre y que expandan el reino de Dios llenos, embestidos del poder de su Espíritu Santo. Dice el versículo 2 de Hebreos. Porque ahí es donde el Señor nos permite ver cómo no solamente la fe no es ciega, sino que además la fe da frutos. Porque la fe siempre nos va a llevar a la acción. La fe siempre nos va a colocar en la posibilidad, hermanos, de que el propósito que Dios fijó para nuestras vidas
se haga una realidad, insisto, para la honra y gloria de su bendito nombre. Dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Se refiere a todos los personajes bíblicos que se mencionan en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estoy en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Hoy estuve a punto, hermanos, de traerles un estudio que hace varios meses yo compartí con los jóvenes. Porque espiritualmente hablando hay una gran lucha, hermanos. Hay una gran batalla. Porque mientras la Biblia acredita a Dios como el creador de todas las cosas, el diablo, por otro lado, quiere desacreditar el principio. Y por eso surgen las hipótesis, porque no son teorías, y ya hablaré en otra ocasión abundantemente al respecto, de Carlos Darwin y de su rama de la evolución que se llama la selección natural. Pero nosotros no somos científicos, no hemos estudiado ni la física, ni la biología, ni la química. No hemos estudiado los astros, pero yo creo lo que dice la Biblia. ¿Por qué lo creo? Por la fe. Porque Dios no nos dijo cómo hizo las cosas. Dios nos dijo quién las hizo. Y a lo mejor usted va a decir, no, pero ahí dice cómo las hizo. Otro día hablaré de eso también. Pero nos dice cómo Dios la recompuso, lo que Él originalmente había creado, bueno en grande manera. Pero eso lo aceptamos por medio de la fe. No quiero que nos perdamos de ese punto. Por medio de la fe. Verso 4. Por la fe Abel ofreció. Aquí son frutos, son acciones. ¿Y quién las produce? La fe, hermanos. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y conocemos, me parece a mí bastante bien la historia. Los dos fueron al altar. Inclusive Caín llegó primero que Abel. Pero la escritura es clara. No está diciendo que por la fe Abel ofreció sacrificio y Caín no. No. La escritura está diciendo que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es otra enseñanza también. A decir, ay hermano, todo lo está posponiendo y prometiendo temas, pero no me quiero desviar hacia allá. Pero es muy simple. Para que un sacrificio sea acepto, tiene que haber derramamiento de sangre, y Abel lo supo. Mientras que Caín simplemente llegó con el producto de su cosecha. Nosotros nos acercamos a Dios porque primero hubo un derramamiento de sangre. Y nosotros, lo que Dios está esperando de nosotros, es que nosotros nos entreguemos a Él primero y luego podamos traer las demás cosas que nosotros voluntariamente queramos poner a sus pies. Puede ser nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestras habilidades, nuestros recursos materiales, pero primero nuestra entrega. Por eso se refiere a que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, y aún muerto. Fue declarado justo y aún muerto, aún habla por ella. Miren, 2020 y estamos hablando de la excelencia en la ofrenda de parte de Abel. Por la fe Enoc, vuelve a insistir,
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si usted no estuvo con nosotros en el estudio que le puse la diferencia, así le puse como título, hablaba yo de Enoc, de Enoc hablaba yo de él, ahí en Génesis capítulo 5. Y dice Génesis 5, versos 22, 23, 24, que Enoc caminó con Dios. Ahora, él lo vimos en el análisis que hicimos, que todos vivían, que todos nacían, crecían, se reproducían y morían. Todos los que van mencionando la genealogía. Pero dice que Enoc caminó con Dios. Y Dios se lo llevó. ¿Cómo logró eso? Por la fe. Porque la fe, hermanos, no es estéril. Y quiero terminar esta tarde, y así podríamos ir analizando cada cosa que hizo cada hombre, cada cosa que hicieron las mujeres que están aquí. Pero dice el verso 6, hermanos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si hay algo que nos inhabilita, si hay algo que nos imposibilita de agradar a Dios, hermanos, es la falta de fe. Cuando tu fe y mi fe se quebrantan, nosotros no estamos agradando a Dios. Cuando en vez de seguirlo viendo a Él, vemos la dificultad, no lo estamos agradando. No lo estamos honrando. Porque no le estamos dando a Él el lugar que Él tiene. Porque nosotros sabemos una y otra vez, por lo vivido y aparte por lo que nos enseña su palabra, que nosotros sin Él no somos nada. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y es imposible, hermanos, que ante las presiones, ante las dificultades, de la naturaleza que sean, uno aparta su mirada de Dios. En ese momento nosotros dejamos de agradarle. Pero si nos mantenemos firmes, sabiendo que ese Dios que nos creó y nos salvó es un Dios que está interesado de manera personal en mi vida, y nos mantenemos inamovibles por la fe, no por las circunstancias, es un Dios al cual vamos a agradar, pero además es un Dios que nos va a premiar, nos va a dar un galardón, porque así es Dios, hermanos. Dios siempre añade bendición sobre bendición, sobre bendición, sobre bendición, sobre nuestras vidas. Pero somos nosotros, hermanos, los que nos extraviamos en esa búsqueda. Yo los animaría a terminar al rato, mañana, un día de estos, terminar la lectura de los 40 versículos que conforma el capítulo 11 del libro de Hebreos, para que nos demos cuenta hasta dónde llevó a hombres y mujeres la fe, una fe inamovible. Dice en la parte final del capítulo 11, en el versículo 35, desde el 32 dice el apóstol Pablo, que es el que yo creo que escribió esta epístola. Dice el verso 32, ¿y qué más digo? Así estoy yo aquí ahorita, ¿y qué más les digo, hermanos? ¿Saben qué más les puedo decir? Porque si usted me dice entonces, hermano, ¿la fe qué es? Bueno, ya la propia Escritura nos da su definición de qué es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero una definición práctica yo le diría que la fe es el motor que nos impulsa a lograr y alcanzar
los propósitos que Dios ha fijado para nuestras vidas. Es la fe. Es como si tenemos un gran vehículo, imagínense un vehículo 2020, de más lujo, asientos de piel, cristales eléctricos y no sé cuántas cosas, una pantallota allá adentro, mapas, todo. Tiene su caja de velocidades. Nos entregan la llave y la factura y nos dicen te lo puedes llevar. Pero una cosa, no tiene motor. ¿Cómo lo echas a andar? ¿Cómo lo jalas? Bueno, es lo mismo la fe. La fe es el motor. Dios ha puesto un propósito en tu vida, en la mía y en la vida de cada hijo suyo. Dejemos que la fe funcione en nuestras vidas, para que la fe nos lleve adelante. Porque a pesar de las dificultades, hermanos, no estamos solos. Dios está con nosotros. La pregunta que hoy te tengo que hacer es, ¿tú crees que Dios está contigo? ¿Lo puedes sentir, lo puedes ver, lo puedes palpar? Recuerden ustedes que la más grande experiencia que vivió nuestro Salvador fue en la cruz del Calvario. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hay una razón. Pero nosotros no podemos decir eso, porque Dios siempre está con nosotros. Ayer hacía una visita, ya casi termino, como buen predicador todos decimos lo mismo, ya casi termino. Pero quiero compartirles por esto último que acabo de decir. A veces válganme la expresión, nos casamos con ciertos pasajes y ahí nos quedamos, como que nos estancamos. Pero ayer con mis hermanos que los visitaba, leíamos el Salmo 89, hermanos, qué cosa de salmo. Y voy a resumir, pero sí siento la necesidad de compartirles algunos versículos del Salmo 89. Dice el verso 30, si dejaran sus hijos mi ley, está hablando de un pacto que Dios hace con David. Y dice el Señor, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Pero vean lo que dice a partir del verso 33. Mas no quitaré de él, ¿qué cosa, hermanos? Mi misericordia, ni falsearé la verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, como un testigo fiel en el cielo. Porque si nosotros somos infieles, no significa que Dios es infiel. Así que, hermanos, Dios es digno de toda confianza. Dios es digno de que nosotros confiemos en Él en todo tiempo. Tiene meses que a la mayoría de ustedes no los veo. He sabido de algunos casos, algunos he tenido la necesidad de visitarlos por cuestiones especiales. Pero hermanos, que nosotros estemos separados físicamente no significa que estamos solos. Dios está con nosotros. Y yo confío en que el Señor nos permita pronto regresar nuevamente para estar juntos en la casa del Señor. Pero no débiles, no desanimados, fortalecidos con una fe firme en el Señor, mirando solamente a Él. Termino leyendo esta parte final del capítulo 11. Dice el escritor de esta carta, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, ahí está el motor, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres
recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y vean esta joya, verso 38. Todos estos mencionados, dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, aquí está la revelación completa de Dios en 66 libros. Pero la historia, amados hermanos, la historia se sigue escribiendo. ¿Con qué se escribe? Con tu nombre y con mi nombre. Se sigue escribiendo con pluma de oro, como dice un viejísimo canto. Con pluma de oro escrito está mi nombre más allá. Así se escriben también todas nuestras acciones, nuestras obras, sean buenas, sean malas. Hermanos, vivimos en una dispensación preciosa. Lo tenemos todo. Todo nada más para, como cuando Adán estaba en Edén. Tenía hambre, alzaba su mano. Al otro día ya no quería comer de ese fruto, comía de este. Así estamos nosotros, espiritualmente hablando. Hermanos, vamos a orar para concluir. Para mí es un gozo poder estar aquí. Claro, más quisiera yo que todo esto que hemos hecho hoy, pues lo pudiéramos hacer de manera presencial. Por ahora no se puede. Pero sigamos orando al Señor que todo lo puede. Y que Dios ayude a los gobiernos, a los encargados de la salud en las naciones, y más allá de los intereses que ellos puedan tener, que se cumpla la voluntad de Dios. Así como en el cielo, así también en la tierra. Que use la vida de su iglesia para que otros puedan tener la oportunidad de conocerlo. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, en esta noche, nuestro buen Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición especial que nos has dado el día de hoy, de poder estar en contacto nuevamente con este grupo de tus hijos, Señor, que están conectados a esta transmisión. Sé que no para todos es posible seguir la transmisión en vivo, pero nos podemos dar cuenta con el paso de las horas e inclusive de los días que a otros hermanos está llegando también esta transmisión. Te damos gracias, Señor, porque no estamos ocupados en un alcance masivo, porque ese alcance, si un día se da, es porque tú así lo permitas, pero a ese pequeño grupo de tus hijos al cual llegue esto que venimos a entregarte como una ofrenda, que pueda realmente, Señor, cambiar sus vidas, fortalecer sus vidas, recobrar nuevos bríos, Señor, para seguir adelante, Padre. Haz que en nuestros corazones y en nuestras mentes cada día haya una esperanza, Señor, porque la vida está llena de esperanzas y nuestra mayor esperanza, Padre, está en ti, porque para ti no hay nada que sea imposible, Señor. Yo lo creo, Padre, y yo sé que la inmensa mayoría de los que ve estas transmisiones, Señor, cree lo mismo que yo. Ayúdanos en nuestra debilidad, Padre. No te vamos a pedir esta noche que nos aumentes la fe, sino queremos decirte gracias por la medida de fe que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Pero lo que sí te vamos a rogar, Padre, es que fortalezcas nuestra fe, que tu Santo Espíritu siga obrando en nosotros de tal manera
que nos ocupemos nosotros, que nos sigamos manteniendo ocupados o nos ocupemos más de todo lo que tiene que ver con el ámbito espiritual, contigo, con tu palabra y con nuestra fe, Señor, con nuestra relación contigo, Padre. Te doy gracias por cada hogar que nos está permitiendo penetrar a través de esta transmisión. Bendícelos aún más, Señor, de lo que has hecho hasta este momento. Gracias por la vida de los hermanos Capi, Señor, que tú has usado sus vidas para que nosotros podamos mejorar la calidad de estas transmisiones. Tú los conoces perfectamente, tanto a uno como a otro, Señor, y a ambos yo te los pongo en tus manos. Gracias por la vida de mi hermana Raquel y sus hijos, que tiene 2 miércoles, que vienen a apoyarme para poder llevar a cabo esta transmisión, Señor. Sigue cuidando de ellos, regrésanos con todos tus cuidados a nuestros hogares o a donde nos dirijamos, Señor, pero que en todos tu buena mano siga estando presente en nuestras vidas. Bendito seas hoy y siempre, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues nos despedimos. Gracias por haber estado aquí. Si nos pueden apoyar, últimamente hemos venido pidiendo que se suscriban, que le pongan ahí un dedito arriba y que lo compartan. Es muy importante, hermanos. Compartimos tantas cosas, a veces son hasta desinformaciones, con datos falsos. Pues cómo no vamos a compartir algo como lo es la palabra del Señor. Y si Dios lo permite, el próximo domingo a las 12 del día volvemos a estar juntos. Dios los siga bendiciendo. Un fuerte abrazo.